el Centro Adam Smith para la Libertad Económica y ha venido a Lima invitado por la Universidad San Martín de Porres para participar en un curso sobre liderazgos. Señor Díaz Rosillo, muy buenos días, bienvenido a RPP, espero que haya tenido una buena estadía hasta el momento en el Perú. Buenos días, Fernando, Carlos, un placer estar de vuelta en el programa. Yo recuerdo que estuvo usted hace un año y nos predijo contra todos los sondeos de la época que ganaría las elecciones Donald Trump, todavía varias veces antes de que tengan lugar ellas. Acertó naturalmente en su pronóstico, por eso queremos comprender de usted a dónde nos va a llevar estas medidas económicas, estas medidas comerciales, estas medidas arancelarias que ha adoptado de manera unilateral el presidente Donald Trump. Queremos saber si el Centro Adam Smith, es decir, el fundador del liberalismo económico y político, puede estar de acuerdo con la ruptura de las prácticas comerciales tal como las habíamos vivido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, estoy de acuerdo con ellas y te cuento por qué. Si entendemos a los aranceles impuestos por el presidente Trump como medidas netamente económicas, obviamente no es la mejor manera de manejar una economía. Pero los aranceles no son solamente una herramienta económica, también son una herramienta política. Obviamente un arancel crea ineficiencias, hace que los productos sean más caros, ¿no? Un arancel es un impuesto a las importaciones, pero hay que entenderlos como una medida política también, que le permite al presidente hacer tres cosas en realidad. Número uno, llegar a una mesa de negociación con una postura más sólida. Si un presidente americano dice que va a poner un arancel de 15, 20, 30%, nadie le va a creer. Lo dice Donald Trump y todo el mundo lo cree porque lo hace. Entonces le permite llegar a una negociación con una postura mucho más fuerte para conseguir algo que no hubiese conseguido si no impone ese arancel, número uno. Número dos, le permite hacer algo que él viene hablando desde los años 80. Él es presidente desde el 17, pero es una figura pública desde hace décadas, ¿no? Tenía el programa número uno de la televisión de Estados Unidos. Anteriormente era entrevistado por todos los medios desde hace muchas décadas. Y siempre ha venido diciendo de una manera muy coherente, muy consistente, que los Estados Unidos no lo tratan como deben de tratarlo, que otros países le imponen aranceles a Estados Unidos y los Estados Unidos se queda callado y no responde con unos aranceles recíprocos. Entonces le permite también mandar un mensaje que si tú me pones un arancel, yo voy a ponerte un arancel. Tienes que tratar a Estados Unidos como se merece. Y número tres, le permite reestructurar la economía americana para que regresen trabajos, sobre todo trabajos de la base industrial de Estados Unidos, que se fueron del país a raíz de la firma de muchos tratados de libre comercio, comenzando con el NAFTA a principios de los 90, se fue esa base industrial a otros países y hay un descontento de parte de la sociedad americana, de ciertas partes de la sociedad que pudo capitalizar en su campaña. Entonces le permite que regresen algunos, no van a regresar todos obviamente, pero algunos de esos trabajos que se fueron sobre todo a China y a otros países. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Gusto tenerlo aquí en RPP. ¿Cuál es su análisis o su opinión respecto a la decisión que ha tomado China hace horas nada más, ¿no?, de incrementar a 84% los aranceles a los bienes procedentes de Estados Unidos? Pues usted ha respuesto obviamente a lo dispuesto por Donald Trump, que situaba ya el nivel de tasas, ¿no?, a China en 104%, si no me equivoco. ¿No? ¿Qué es lo que puede pasar ahora, luego de esta decisión, que prácticamente ya es una especie de guerra arancelaria, ¿no? Los aranceles que Estados Unidos impone a los productos chinos van a ser 104 y China le va a poner un arancel de 84 a los productos de Estados Unidos. Se predecía, ya el gobierno chino dijo que lo iba a hacer, no me sorprende. Aquí yo creo que esta no es una medida a largo plazo ni de parte de China ni de parte de Estados Unidos. Aquí van a tener que sentarse a negociar y sacar algo beneficioso para ambos países. Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump ha venido diciendo que para él es muy importante la balanza comercial y Estados Unidos obviamente tiene un déficit muy importante en cuanto a las importaciones de China.
China exporta mucho más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos exporta a China. Y para él esa balanza comercial es muy, muy importante. Afortunadamente para el Perú, la balanza es positiva para Estados Unidos con el comercio con el Perú. Eso va a ayudar mucho al Perú. Y sin embargo nos han impuesto un arancel de 10% también. Pero son, son los aranceles menores. Pero igual, es 10% que penaliza muchas pequeñas y medianas empresas. Pero sí, sin duda alguna, pero también puede beneficiarlos. ¿Por qué? Porque si los aranceles que se le pone al Perú son de 10% y a otro país que produce algo parecido es el 30 o el 40%, hay un beneficio relativo para el Perú. Hay que acordarse que los aranceles que se le pusieron al Perú, que son muy pocos, en pocos productos, no sabemos exactamente todavía cuáles, pero se prevé que sean pocos productos, es el arancel menor que se le va a poner a cualquier país. Sí, 10%, sí. Ahora, usted ha creado este centro Adam Smith para la libertad económica. Sí. Lo que está haciendo Donald Trump en el comercio internacional, ¿favorece el libre comercio? ¿Es coherente con su visión de libertad económica? Creo que sí, a largo plazo. Son las, digamos, políticas que han llevado a cabo países proteccionistas y de inspiración populista. Claro, pero la idea del libre comercio, del libre mercado, es que sea un mercado justo. Un mercado en donde yo te pueda vender mis productos y tú me los puedas vender sin aranceles. Ese es el escenario ideal. Y lo que hemos visto es que no es así. Estados Unidos no actúa de manera recíproca con otros países que en algunos casos le ponen aranceles de más del 100% a los productos americanos. Y lo que dice el presidente Trump es que para que haya un mercado libre, verdaderamente libre, primero tiene que ser un mercado justo, donde no me impongas aranceles a mí de una manera unilateral. Entonces lo que está haciendo lo que otros países han venido haciendo por décadas. Lo que pasa es que lo ha hecho de una manera tan abrumadora, tan fuerte, todos a la vez, que ha choqueado el sistema. Permítame profundizar en los efectos que podrían tener estas medidas en la propia economía estadounidense, sí. ¿No? Porque, bueno, analistas han manifestado que inclusive esto podría generar recesión, sí, y afectar, ¿no?, a la industria y al empleo, sobre todo en los Estados Unidos. Sí. ¿Usted está de acuerdo con ello? Depende de cuánto tiempo duran los aranceles. Aquí, indiscutiblemente, el impacto inmediato va a ser el aumento de precios en ciertos productos. Estados Unidos no produce todo lo que consume, tiene que importar, y si las importaciones van a costar más, indiscutiblemente puede generar inflación a corto plazo. Aquí la gran pregunta es cuán corto es el corto plazo. Si es una inflación que va a generarse por 2, 3, 4 meses, yo creo que no va a haber problema. Yo creo que la base del presidente lo va a seguir apoyando. Si esta inflación se ve no 2 o 3 o 4 meses, sino 1 o 2 años, ahí puede haber un problema político. El riesgo de estas medidas es, número uno, que se aumente la inflación a mediano o a largo plazo, lo cual puede ser muy dañino para la economía de Estados Unidos y la economía mundial. Y número dos, un peligro aún mayor, espero que no suceda eso, y yo creo que el presidente Trump, que es un gran negociante, lo va a poder resolver, pero el peligro mayor es que si China es el verdadero adversario de Estados Unidos, y la idea es hacerle entender al mundo que Estados Unidos tiene que ser el socio comercial lógico, no China, el peligro puede ser que Estados Unidos aísle a algunos de los aliados tradicionales y los empuje hacia China. Y eso yo creo que es un verdadero peligro. Creo que no va a suceder, pero puede ser. Y ese creo que es un peligro aún mayor que la inflación, porque Estados Unidos no puede permitir que China venga haciendo lo que ha venido haciendo ya por un par de décadas, que ha venido penetrando de una manera muy coherente. Penetra ahí donde Estados Unidos se ausenta. Totalmente. Aquí la culpa. En Perú está clarísimo. Totalmente de acuerdo. Que no han habido inversiones americanas significativas desde hace un cierto tiempo. Así es. Nosotros quisiéramos, por prudencia, tener una diversificación de las inversiones y no lo hemos conseguido. Nos va a explicar por qué está pasando y qué podemos prever respecto de eso para equilibrar nuestras relaciones comerciales. Después de una breve pausa que nos permita el señor Carlos Díaz Rosillo, norteamericano de origen cubano, quien se desempeña como vocero en español del presidente Donald Trump durante su primer mandato y que actualmente tiene responsabilidades también, además de haber fundado el centro Adam Smith para la libertad económica en el estado de Florida. Y se había inevitablemente planteado el tema de China, porque el señor Díaz Rosillo nos hizo saber que hay en el escenario un conflicto cada vez más evidente, una rivalidad entre China y los Estados Unidos, y Estados Unidos mira con extrema irritación
el avance de China en algunos espacios en los que estaba ausente hace unas décadas, como África y América Latina. Y la pregunta es, ¿ese avance es solo posible porque Estados Unidos retrocede? Porque Estados Unidos se aísla de la presencia a través de inversiones en esta región. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha sucedido eso? Estoy totalmente de acuerdo. No solamente irritación, va más que irritación, es una verdadera preocupación porque en realidad afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y sí, la culpa la tienen los propios americanos, que por décadas han ignorado a la América Latina. Y los chinos, de una manera muy inteligente, han venido penetrando no solamente a la América Latina, sino a todo el mundo, porque los Estados Unidos ha dejado un vacío, mientras las altas esferas del gobierno se preocupaban de lo que estaba pasando en Asia, en el Medio Oriente, dejaban a la América Latina total y absolutamente ignorada. Y ellos han llenado ese vacío de una manera muy inteligente. Así que el verdadero culpable aquí han sido los gobiernos de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, no es un tema partidista, y eso tiene que cambiar. Los Estados Unidos tienen que darse cuenta que la América Latina tiene que ser el socio comercial lógico para todo el hemisferio, ¿no? Y eso creo que va a cambiar. Ahora, ¿por qué cree? ¿Qué indicios tiene para que qué ve usted en los Estados Unidos que haga pensar eso? Por primera vez en décadas hay un consenso bipartidista, republicano y demócrata, de que el verdadero peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos es China. Y hay un gran énfasis en dar incentivos a empresas norteamericanas que se fueron a China por bajo costo del trabajo, de la mano de obra, por temas regulatorios, se fueron de Estados Unidos y llevaron sus trabajos, sus fábricas a China. Y ahora hay mucho énfasis en traer a esas fábricas, en traer a esos negocios, idealmente a Estados Unidos. Pero sabemos que por el costo de la mano de obra, problemas regulatorios, no es factible que se vengan todos a Estados Unidos. Si no se van a venir a Estados Unidos, por lo menos que se vengan al vecindario, a países que son más favorables a Estados Unidos. Entonces es una gran oportunidad para la América Latina. Carlos, quería hacerle dos preguntas. En primer lugar, una referida justamente a Donald Trump. Usted ha dicho hace minutos que es necesario, ¿no?, que Estados Unidos ya empiece a negociar también, sí, ¿cierto? Sobre todo con China. Pero en una reunión con el Comité Republicano, Donald Trump prácticamente se ha mofado de los países que quieren obviamente negociar. No voy a decir la expresión que ha dicho, sí, porque obviamente tengo que respetar al público, ¿no? Pero me están rogando, dice, nos están llamando, por favor hagamos un trato, haré lo que sea, señor, dicen, ¿no? Es cierto. Claro, sí, pero esta expresión, o sea, la forma como él lo ha dicho, sí, de alguna manera predispone negativamente el ánimo a una negociación posterior con los países involucrados. No creo. Esto que voy a decir va a sonar un poco directo, pero los países no tienen amigos, tienen intereses. Los seres humanos tenemos amigos. De Gaulle, cita sí, de Gaulle. Así es. Siente frases que Trump aprecia poco. Así es. Pero la cita creo que es muy cierta. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Y cuando los intereses están aliados, vamos a tener una relación positiva. Y eso es lo que estamos viendo. Países, más de 70 países, según la Casa Blanca, han contactado o a funcionarios de la Casa Blanca o a funcionarios de otras agencias del gobierno norteamericano para empezar a negociar, porque quieren negociar con Estados Unidos, porque saben la importancia del comercio con Estados Unidos. Eso no hubiera pasado sin los aranceles. Así que los aranceles ya están teniendo su impacto positivo para Estados Unidos. Muchas veces nos enfocamos en el impacto negativo, en la inflación, en la ruptura de lazos de amistad, que no existen en realidad, son lazos de intereses, pero también hay una parte positiva, que es le permite al mandatario norteamericano poder conseguir algo que nunca hubiese conseguido si no impone esa medida tan dramática como la que ha impuesto. Y la otra pregunta era con relación a nuestro país, ya alejándonos un poquito del tema arancelario. Sí. ¿Cuál es la imagen que hay del Perú en los Estados Unidos en cuanto, por ejemplo, a desarrollo económico, claro, en cuanto a el sostenimiento de la democracia, ¿cierto? En cuanto a panorama político, porque sabe usted que ya estamos a poco nada más de casi un año de las elecciones generales en, claro, nuestro país? Dos comentarios paralelos. Número uno, Perú no está en el radar del norteamericano de pie.
El norteamericano de pie no conoce lo que está pasando en el Perú ni en ningún otro país latinoamericano, ni siquiera México, que es el vecino más cercano a Estados Unidos en Latinoamérica. No hay mucho conocimiento de lo que está pasando en el Perú. Las élites, los que toman decisiones, los que están encargados de la política pública de Estados Unidos hacia la América Latina, obviamente sí conocen la región muy bien. Y lo que vemos en el Perú es un par de cosas. Número uno, creo que, y aquí creo que el gobierno actual se lleva mucho crédito, porque Perú tuvo 6 presidentes en 7 años. Uno de los países políticamente más inestables de la región. Más sin embargo, una estabilidad macroeconómica envidiable. Cuando hablo con inversores sobre las oportunidades de invertir en la América Latina, uno de los comentarios principales es ¿por qué voy a invertir en un país donde los presidentes cambian con frecuencia, donde hay inestabilidad política? Y el Perú puede mandar un mensaje muy claro en que sí, puede haber inestabilidad política, más sin embargo, la estabilidad macroeconómica se ha mantenido. Y actualmente, independientemente de la opinión que se tenga de la presidenta le ha traído mucha estabilidad política al país. Con las próximas elecciones, yo creo que hay una gran oportunidad si un gobierno serio, un gobierno pro libre mercado, un gobierno, con todo respeto, muy diferente al del gobierno del presidente Castillo, llega al poder. Yo creo que hay una gran oportunidad para mandar un mensaje de que el Perú tiene no solamente estabilidad macroeconómica, sino también estabilidad política. Y eso puede ser muy atractivo porque el vecindario está lleno de países que no tienen ni estabilidad política ni estabilidad económica. Yo creo que ahí ustedes tienen una gran ventaja y con las próximas elecciones yo creo que eso se puede aún fortalecer más si llega un gobierno serio, un gobierno que promueva el Estado de Derecho, que promueva la institucionalidad. Y aparte de todo eso, ustedes tienen una constitución que garantiza el libre mercado y que le da a las empresas extranjeras derechos iguales a los derechos de las empresas peruanas, cosa que otras constituciones en Latinoamérica no tienen. Así que tienen una gran oportunidad de aquí a las próximas elecciones. Antes de estas decisiones impuestas unilateralmente, hay que recordarlo, por Donald Trump, otra decisión importante afectó al Perú, que es la, en buena cuenta, disolución de la Agencia Norteamericana para la Ayuda al Desarrollo Internacional, USAID, que en el Perú asociamos sobre todo con 2 cosas. Uno, la lucha contra el narcotráfico y la promoción de cultivos sustitutorios, en los que ha sido muy importante la ayuda norteamericana. Y el segundo tema es el auge de la producción de café en nuestro país, que se ha convertido en un exportador de café importante, particularmente en los Estados Unidos, y que en buena cuenta ha sido respaldado por USAID. Y de pronto, esta actitud impulsada sobre todo por Elon Musk, que es el responsable, ¿no?, de la disolución de muchas agencias federales, nos ha afectado considerablemente. ¿Cuál es la filosofía de la ayuda al desarrollo que se va a implementar y qué prevé usted que pase a mediano plazo respecto de este tipo de presencia de los Estados Unidos en países como el Perú? Claro. Excelente pregunta. La filosofía del gobierno del presidente Trump hacia la ayuda externa es muy sencilla. Es dinero de los contribuyentes norteamericanos y cada centavo de esa ayuda tiene que ir directamente a promover los intereses de los Estados Unidos. No hay duda que muchos de los proyectos de USAID eran extraordinarios, ayudaban a fortalecer no solamente la democracia y las instituciones en todo el mundo, sino también promovían los intereses americanos. Pero no todos. Había muchos proyectos, muchos programas que hacían todo lo contrario, que eran ideologizados, que promovían una agenda total y absolutamente en contra de la agenda que promueve el presidente Trump, una agenda... ¿Algún caso en el Perú conoce usted? Muchísimos casos de promover ideología de género, casos de promover programas no solamente de izquierda, de extrema izquierda, que van en contra de la ideología del presidente Trump. Estados Unidos tuvo una elección, eligió al presidente Trump, él dijo exactamente lo que iba a hacer, aquí no hay sorpresas, y cuando tienes una agencia de gobierno, en el caso de Estados Unidos hay docenas de agencias de gobierno, a mí me consta porque parte de mi trabajo como director de políticas públicas era asegurarme de que la implementación de las políticas
fuesen según el designio del presidente, no de los ministros, sí, no de los directores de agencia. Díaz Rosillo, antes de que nos gane el tiempo, lamentablemente todas estas decisiones económicas se producen en un escenario geopolítico delicado. Y ahí sí hay promesas hechas por el señor Trump que no se han realizado. Él dijo que él resolvería el problema de la guerra de Ucrania en 24 horas. Sí. Hace 3 meses está en el poder y no se ha avanzado mucho. Al revés, hay cada vez más complicaciones. Y en el Medio Oriente es lo mismo. Él ha planteado una postura respecto del problema de Gaza que contradice los, digamos, principios básicos de todo liberal de estricta observancia, como es usted. Es decir, movilizar a 2 millones de personas en una deportación que no hemos visto en ninguna sociedad democrática para convertir ese territorio que pertenece a la población palestina desde hace miles de años, miles literalmente, para convertirlo en un centro de esparcimiento acuático. Ahí sí no estoy de acuerdo. Comencemos con el tema de Gaza y de Israel. Días después de la elección del presidente Trump, se llega a un acuerdo de un cese al fuego. Acuérdate que este es un problema que no es un problema, a diferencia del problema de Ucrania, que es un problema de unas aspiraciones imperiales de un dictador. Este es un problema milenario, ¿no? Que lleva más de 1500 años entre los palestinos o entre los musulmanes y los judíos. Habían palestinos antes de que haya Islam. Correcto. En la época de Alejandro Magno no había Gaza. Pero el gran problema, el gran conflicto comienza cuando llega el islamismo, hace aproximadamente 1500 años, y es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana. Más sin embargo, eligen al presidente Trump, hay un cese al fuego y empiezan a soltar a los rehenes. Todavía faltan, pero la mayoría lo empezaron a soltar. Entonces yo creo que sí, la elección del presidente Trump ha ayudado a que se tomen pasos positivos. Eso va a tardar mucho más. El tema de Ucrania, que creo yo es mucho más sencillo que el tema de Hamas e Israel. Yo creo que el único que puede que ambas partes se sienten en una mesa de negociación es el presidente Trump. El error fue decirlo que lo va a solucionar en 24 horas. Obviamente no fue el caso, pero sí hemos visto que ambas partes están dispuestas a negociar. La guerra lleva 3 años ya y nada. Estados Unidos ha estado ausente de este proceso. Ahora Estados Unidos está de protagonista, ambas partes se van a negociar y yo sí creo que estamos hablando de cuestión de meses, no de años, porque es el único líder mundial que puede sentar a Zelensky, que puede sentar a Putin y decirle algo así como, muchachos, o negocian o les quito el apoyo. Y yo creo que, yo repito, esto es cuestión de meses, no de años. Previsión final, tal como la hizo el año pasado, dentro de un año que vuelve, esperemos. ¿Cree usted antes que se habrá apaciguado el tema comercial y el tema de guerras en el mundo y que las relaciones comerciales y económicas con Estados Unidos, el Perú, mejorarán? Yo creo que sí. Obviamente, lo mejor que le puede pasar al Perú es tener un resultado favorable en las elecciones. ¿Cómo sería ese resultado favorable? El destino del Perú está en las manos de los peruanos. Yo obviamente tengo un sesgo muy claro porque si bien no soy experto, he analizado las diferentes opciones. Tienen más de 40 partidos políticos, muchas opciones. Hasta ahora. Yo he tenido el placer de ver en acción a una de las posibles candidatas. ¿Quién sabe si va a ser candidata? Keiko Fujimori está dando clases en el centro. Esta semana pasada dio una serie de clases magistrales. He visto su compromiso con el país, la manera en que su preparación ha podido, por lo menos en su cargo como profesora, ser de las mejores, ¿no? Creo que tiene un gran compromiso con el país. Obviamente estoy sesgado porque la he visto trabajar directamente, no he visto los otros candidatos, pero con una elección favorable en el Perú, yo creo que nada va a afectar más al Perú que un buen gobierno en el Perú, más que los aranceles. Estos aranceles son transitorios, creo, y creo que van a afectar al Perú de una manera mucho más positiva de lo que la gente piensa. ¿Qué cree usted que debería pasar con estos candidatos en el Perú? O sea, ¿cómo deberían enfocar esta elección? Porque usted ha nombrado a Keiko Fujimori y ella ha perdido 3 elecciones, ¿no? Sí. Insiste, no sé si lo más probable es que sí, ¿cierto? Pero esperemos a que pase. Hernando de Soto también insiste o insistirá en su intención, destacado economista. ¿Cómo deberían enfocar ellos, cree usted, la elección para evitar resultados negativos como en el pasado? Claro, yo creo que cada elección
es diferente, obviamente. Y cada candidato tiene su momento. Independientemente si un candidato se ha lanzado una vez, 2 veces, 3 veces, cada candidato tiene su momento. Si se va a lanzar o no es una decisión que solamente ella sabe. No lo sé. Pero lo que sí creo es que ya después de 3 veces que el Perú ha elegido presidentes, que ninguno ha terminado su periodo de manera positiva, yo creo que ya es tiempo de que los peruanos elijan a alguien que los represente con la misma fuerza que el presidente Trump representa a los americanos. Uno puede estar en desacuerdo o en acuerdo con la manera en que Trump hace su trabajo, pero nadie niega que representa a los americanos con fuerza. Cada vez menos, ¿ah? Según las encuestas se está bajando. No, pero justamente su popularidad es más alta hoy día que en cualquier momento en su primer periodo. Conversaremos dentro de un año. En todo caso, gracias por habernos visitado. Repítalo cuando esté en el Perú. Y gracias por habernos dicho que su punto de vista político sobre el Perú y sobre Estados Unidos es sesgado. Es una confesión. Como el de todo el mundo. Que pocos políticos hacen. Sí. Y es muy bienvenido oírlo. Muchas gracias, señor, y que tenga una buena estadía en